Continuamos en esta edición especial del programa El Espejo desde el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Estábamos hablando con Pepe Cancio, que tiene una gran experiencia política en distintos niveles, en el condado, por supuesto también dentro de las organizaciones como la Brigada 2506 y también en el Doral, etcétera, etcétera. Es alguien que sabe. ¿Cómo defender desde esas instituciones? Por ejemplo, desde el condado hablábamos a instituciones como este Museo de la Diáspora, porque yo recuerdo esa tremenda discusión que hubo, porque por supuesto las distintas minorías que hay acá decían, bueno, yo quiero también tener mi museo, ¿no? ¿Y por qué no hay un museo de esto, de lo otro, de aquí, de allá? ¿Cuál es la mejor estrategia para defender instituciones como esta desde la Comisión del Condado que usted conoce? Bueno, más o menos en el 2004, cuando fue la emisión de bonos para los parques y los museos, que le dieron esta ayuda de 10 millones, que realmente es una ayuda pequeña. Hoy en día tenemos que tratar con los oficiales electos del condado y de las ciudades que traten de ayudar a este museo y otros museos para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Y además de eso también los cubanos que tienen medios económicos aquí en el exilio, tratar de ayudar a este tipo de organizaciones. Lo considero que es justo y necesario porque tenemos que mantener el estandarte del exilio cubano para que el mundo sepa lo que pasó en Cuba, lo que está pasando y para dejar un legado para los nietos, los bisnietos y la gente que venga a visitar este museo, que ha sido primera vez que yo vengo aquí hoy y verdad que está espectacular. No, que tiene este teatro también que deberíamos enseñar. Ahora, otro problema con el público le dieron 10 millones de dólares, hicieron la zafra, se salvaron, ¿no? Quien conoce de cerca el mundo cultural y todo eso, sabe que eso se quedó nada más primero en la construcción del edificio. Era para eso, en la construcción del edificio, ¿no? O sea, que necesitan de la ayuda y necesitan llenar de contenido este gran envase que es. ¿Cómo piensan hacerlo? Llenar de contenido es fácil, porque fuera de Cuba, Cuba es una cantera de talento y de ideas y de trabajo cultural y académico. Cuba, los cubanos, Cuba a través de la historia ha sido una cantera. Y no ha dejado de ser una cantera en estos últimos 60 años. Lo que pasa es que una gran parte de esa cantera se ha ido de Cuba, ha buscado otros horizontes para realizarse con libertad. Entonces, ¿qué es lo difícil? Entonces, lo difícil es financiar ese trabajo. O sea, hay ciertas ayudas gubernamentales, hay ciertas ayudas federales, estatales, del condado. Los 10 millones, la gente, no hay que saber de cuestiones culturales para evaluar los 10 millones. Hay que saber de construcción. Sí, no, hay que ser ingeniero y arquitecto para saber, y constructor, para saber que para hacer una entidad con toda una serie de requisitos que necesita un museo, una escuela, un hospital, cualquier institución que tenga una misión específica, que esté regulada por agencias públicas en cualquier país, necesita una fortuna. O sea, 10 millones para... Le rehago la pregunta entonces, a ver. ¿Cómo? Ok, ahí me convenció, ¿no? Pero ¿cómo hacer de este museo un museo vivo y no un lugar muerto donde nadie va y con las salas vacías? ¿Cómo atraer al público acá? ¿Qué es lo que podemos? Nosotros como medios de difusión, ¿en qué podemos ayudar? Pueden ayudar en divulgar las actividades, pueden ayudar cuando se hace una recaudación. O sea, que no solo va a haber exposiciones de pintura, eso va a haber actividades aquí. Esto no es solamente un museo de arte. Esto es un museo de historia, de cultura, de letras. Es un museo cultural en el cual se va a contar una historia, la historia de la diáspora, la historia de Cuba de los últimos 60, 70 años, a través de las artes. Aquí tenemos en las salas, abajo en las galerías, una exposición de Luis Cruz Azaceta que se titula Dictadores... Cuyos cuadros están en el MoMA, por cierto. Cuyos cuadros están en es el todo Museo de Arte más Moderno de Nueva York, el más mundo. importante de todos. Un hombre de Mariana, nacido en Marianao en el año 42, va a cumplir ahora 75 años en abril, se ha pasado la vida entera en el exilio y se ha pasado la vida entera pintando de los horrores
de la violencia, de la guerra, de los dictadores, de la tortura, de todo. En este Pero museo... con arte, porque sin que sea un panfleto, que como ahí es donde está lo arte. importante. Y entonces la gente ha venido, hemos visto gente cubana, latinoamericana, americana, y se han enfrentado a una historia, pero no contada como panfleto, sino a través de una expresión artística auténtica. 39 obras de arte. Algunas muy fuertes sobre exilio, sobre terrorismo, sobre la guerra, sobre los dictadores. Hay una anécdota muy cómica. Al día siguiente de la muerte de Fidel Castro, el artista Luis, que a quien conozco hace muchos años, amigo de hace muchos años, y vive en New Orleans, me llamó por teléfono y me dice, Iliana, ¿tú crees que lo matamos? Y yo me eché a reír, le dije, vamos a creer que alguien le dijo al oído, en su cama moribundo, le dijo, óyeme, el Museo de Miami se inauguró al fin con una exposición sobre dictadores y que le dio un colapso. Lo que pasa es que a la izquierda le perdonan esas cosas, ¿no? La famosa anécdota que yo no sé si es apócrifa o no, de que a Picasso cuando le preguntan quién pintó el Guernica, que se lo preguntan los nazis cuando toman París, le dicen, ¿usted pintó ese cuadro? Y él dijo, no fui yo, fueron ustedes. Él está politizando su obra de arte y todo el mundo le ríe la gracia. Si nosotros lo hacemos, entonces dice que somos panfletarios, que politizamos, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo con Cancio, ¿no? Se muere con una generación ese espíritu de defender una identidad libertaria, para decirlo de alguna manera también, o un espíritu de libertad. Las nuevas generaciones dejan de creer realmente en eso, lo ven con cinismo. Cuando regresemos de la pausa tenemos esa pregunta. Ya volvemos.